Ok. Buenas noches, licenciado. En esta ocasión vamos a exponer de las tablas dinámicas y su uso frecuente que tiene hoy en la sociedad. Podemos ver que múltiples empresas hacen uso de esta herramienta como base para pueden ser en las empresas bancarias para los servicios o los clientes numeroso que tienen, y las empresas pueden ser de construcción para ver los inventarios que ellos conllevan. Siguiente, por favor. Podemos decir que las tablas dinámicas son una de las herramientas más eficientes con las que cuenta Excel, ya que dentro de todas sus funciones permite totalizar y analizar datos. De esta forma, podemos decir que conceptualmente, las tablas dinámicas son una herramienta que permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información, con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que van a formar parte del reporte. De esta forma podemos decir que las herramientas de una tabla dinámica pueden de forma automática clasificar, contar, totalizar o dar la medida de los datos almacenados en una tabla o en una hoja de Excel. Dentro de las partes más importantes o básicas de una tabla dinámica se encuentran estos cuatro. El primero, que es el filtro de informe, los campos que vamos a colocar en esta área van a crear filtros para que la tabla dinámica, a través de los cuales puedan restringir de cierta forma la información que vamos a ver en pantalla. También podemos decir que estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y las filas que vamos a incluir en las tablas dinámicas. Otra parte son las etiquetas de columnas. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas en la tabla dinámica. Otro es la etiqueta de filas. Esto contiene los campos que determinarán las filas de la tabla dinámica. Otra parte muy importante son los valores. Son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que se han de separar totalizados las cantidades o sumas, ya sea en conteo, sumas en promedio, para cada columna y fila. Dentro de las ventajas y desventajas que tienen las tablas dinámicas, podemos decir, entre las ventajas, que son fáciles de usar, ya que solo con algunos clics podemos resumir una gran cantidad de datos y mostrarlos de forma que solo se presente la información relevante para nosotros o la que nosotros necesitamos en el momento, independientemente del nivel de la consulta que estemos haciendo. También podemos decir que son dinámicas, ya que justamente como su nombre lo menciona, el hecho de que sean tan fáciles de agregar y quitar las dimensiones, tanto en las filas y columnas, hacen que sea una herramienta ideal para llevar los datos de una reunión. También podemos decir que se puede trabajar en diversas dimensiones, ya que podemos decir que siempre se habla de las fórmulas tridimensionales en cuanto al Excel. Estas son la fila, columna y hoja. En las tablas dinámicas podemos decir que se trabaja con 3 dimensiones de igual forma, que son las filas, las columnas y los filtros. Em, de esta forma es posible agregar un nivel más importante de resumen que cuesta conseguirlo en las fórmulas normales. También podemos decir que son múltiples o que nos permiten realizar múltiples cálculos, ya que es muy sencillo cambiar la visualización de los datos y las estadísticas que surgen de este resumen. Solo en sí se puede cambiar esto con un par de clics. Entre las desventajas podemos decir que son poco flexibles, ya que si bien hay muchas posibilidades en cuanto al manejo de las tablas dinámicas, no son tan flexibles como uno quisiera que fueran, ya que, por ejemplo, no podemos en una misma tabla dinámica agrupar datos y por otro lado generar un elemento calculado. Necesariamente hay que generar una nueva tabla. También podemos decir que la memoria de los datos es corta, ya que
Excel trata siempre de optimizar los recursos y hay veces que esta optimización nos trae repercusiones. Eh, Entre las desventajas, el procesamiento y los cálculos, ya que si bien los elementos y campos calculados son una herramienta muy potente, no queda bien claro, por lo menos a primera vista para nosotras, de cómo operan y muchas veces pueden llevar a la confusión de los usuarios no tan expertos. Además, hay cálculos de matemáticas que pueden hacerse triviales y que no son soportados por esta herramienta. Em, También nos hacemos la pregunta de cuándo conviene utilizar el informe de tablas dinámicas. Bueno, esta respuesta es que cuando deseamos comparar totales relacionados, sobre todo si tenemos una lista larga de números para resumir y deseamos realizar comparaciones de distintos con cada número. En cuanto al diseño de los informes de datos, podemos decir que por medio de la opción de diseños de datos, ya sea de los esquemas, compactos y tabulares, organizamos el espacio y dimensiones de las tablas dinámicas. También el diseño de un informe es una de las funciones que nos ayuda a mejorar la organización de las tablas dinámicas. Esto es muy práctico porque acomodamos la información en base al espacio que mayor utilidad nos da. Con esto llegamos a las razones por las que tendríamos que trabajar con las tablas dinámicas, ya que nos hacen un análisis rápido y preciso de una gran cantidad de información, como lo mencionamos anteriormente. También nos permite trabajar sin errores, actualizar a los datos más recientes con un clic, la simplicidad de uso y gracias a la segmentación de datos que nos facilita enormemente en la selección de la información que queremos visualizar. También nos permiten presentar resultados claros gracias a los gráficos dinámicos. Con esto llegamos a los objetivos de las tablas dinámicas. El primer objetivo es combinar, comparar y analizar grandes volúmenes de datos. El segundo objetivo que encontramos es mostrar información detallada sobre las áreas de interés. Otro objetivo es que permite analizar una gran cantidad de información, ayudando a visualizar únicamente la información relevante que nos permiten realizar informes o presentar eh, alguna decisión que ya hemos realizado. Otro objetivo es coadyuvar al manejo y comparación de la información, facilitando de esta forma la toma de decisiones. Bueno, ahora vamos a hablar de sus usos en la actualidad, que ya lo mencionamos, ¿no? Es una herramienta súper importante para el manejo de las empresas que hoy en día podríamos decir se llevan en la actualidad en la punta, porque hacen manejo de estas nuevas tecnologías para poder mejorar ya sea su esquema de manejo de clientes, su esquema de manejo de inventarios, como ya lo mencionamos anteriormente. Siguiente, por favor. Nos preguntamos cuáles son lo que debe hacer, ¿no? Una persona para llevar estos negocios día a día. ¿En qué nos ayuda? Primero, nos ayuda a controlar los ingresos y gastos de las empresas de manera diaria, mensual y anual. Nos ayuda a codificar los diferentes tipos de ingresos y gastos, analizar con una información detallada y precisa y exacta. Generar listas de precios actualizables, es decir, introducimos un dato y ya con este manejo de las tablas, lo que nos ayuda es introducir otro dato y nos ayuda a actualizar la tabla en total. Tener un adecuado manejo de los libros, del IVA, ventas y compras, ya que podemos mencionar que este punto es muy relevante para aquellas empresas bancarias o empresas que se dedican al comercio, ya que de manera automática a tiempos antiguos lo hacíamos manual, pero con el uso de esta herramienta ya nos permite introducir solamente los datos y de manera automática van pasando ya, puede ser una factura. El quinto punto nos ayuda a llevar un catálogo de los artículos con todas sus características, incluso imágenes de los mismos. Siguiente, por favor. También podemos ver que
este uso nos ayuda también en qué nos ayuda en nuestra vida diaria o cotidiana. Nos ayuda a controlar los gastos del hogar de forma diaria, mensual o anual. Nos ayuda a identificar los tipos de gastos y estimar lo que gastamos en luz, agua, teléfono, comida, viajes, como también de analizar las hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito. Es muy importante también elevar este punto, ya que este punto lo tocan más pueden ser las personas, como pueden ser las empresas de Amazon, que están los datos de los viajes que tienen. Podemos poner aquí las hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito que lo utilizan más las empresas bancarias. El tercer punto nos ayuda a controlar los ahorros estimados por cada integrante del hogar. El cuarto punto, tener una lista de contactos clasificados por nombres, ubicación y dirección. Ya que podemos mencionar, como lo mencionó mi compañera anterior, que los filtros nos ayudan a clasificar el grupo de personas de manera más adecuada, precisa. Puede ser de manera alfanumérica o de manera alfabética de A a la Z. También podemos tener el quinto punto que nos ayuda a administrar las colecciones de libros, músicas, películas, entre otros. Podemos ver que es muy importante el manejo del Excel. Nos ayuda en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en cómo poder manejar u organizar nuestro día a día en las empresas bancarias, empresas de servicios, empresas de construcción, empresas incluso, podemos decir, los ministerios de energía, eléctrica, de agua. Siguiente, por favor. Bueno, licenciado, ahora vamos a pasar a la parte práctica de la creación de las tablas dinámicas, para lo cual en este costado izquierdo vamos a tener los lineamientos para así configurar los ejercicios de la forma en la que usted, con los requisitos que usted nos pidió. Primero mencionar que esta es nuestra base de datos, en la cual podemos observar que tiene los campos ID de empleado, el apellido, el nombre, la seleccional, la facultad a la cual pertenece el empleado, el cargo que ocupa, el salario que recibe, la fecha que comenzó a trabajar y la fecha de nacimiento. Para poder incursionarnos en las tablas dinámicas, primero vimos necesario que tendríamos que hacer la presentación de cómo se crea o cómo se convierte esta base de datos en una tabla normal. Para lo cual vamos a insertar, escogemos la opción tabla y aquí observamos que el rango como estábamos en una celda dentro de la base de datos, el rango se puso automáticamente. Es decir, que aquí al final ya nos menciona hasta dónde va a ser nuestra tabla. También nos pregunta si nuestra tabla tiene un encabezado, por lo cual nosotros seleccionamos sí, ya que este sería el encabezado. Como vemos, aquí ya tenemos nuestra tabla en la cual podemos cambiar el diseño si es de nuestro agrado. Pero lo más importante que queríamos resaltar aquí es el manejo de los filtros. Por ejemplo, en el campo de facultad, si nosotros cambiamos y ya no seleccionamos todo, escogemos que solo queremos observar información de la Facultad de Administración y la Facultad de Ingeniería. Aquí podemos observar que nos muestran todos los empleados que solo han de pertenecer a la Facultad de Administración y a la Facultad de Ingeniería. Si queremos seleccionar otros criterios para poner en marcha los filtros, podemos decir aquí en cargo, por ejemplo, ya no seleccionar todo y decir que solo queremos ver el personal que ocupa un cargo como docente y como administrativo. Aquí podemos observar que nos muestran el personal que ocupa un cargo como docente y como administrativo y que a la vez o pertenecen a la Facultad de Administración o pertenecen a la Facultad de Ingeniería. Esto es una forma más clara y sencilla de ver cómo se puede trabajar con los filtros. Ahora, adentrándonos en la parte práctica del examen, aquí ya se muestra el ejercicio que tenemos que realizar. El ejercicio 1 nos dice suma de salario por cargo y año de comienzo de la facultad de diseño. Para lo cual nos vamos a dirigir a la base de datos y aquí vamos a irnos a insertar, a
tablas dinámicas y en aquí nos va a aparecer un rango o una tabla. En aquí, como nosotros ya habíamos creado una tabla y el nombre de nuestra tabla es tabla 1, ya no tenemos que seleccionar el rango o ya el rango no se selecciona automáticamente, aunque de igual forma podríamos hacerlo. También mencionar que en aquí nos dan la opción de elegir una nueva hoja de cálculo para que se cree la tabla dinámica o una hoja de cálculo existente. Nosotros en aquí, como usted puede observar, ya tenemos las hojas de cálculo, para lo cual vamos a seleccionar esto. Nos posicionamos en aquí, seleccionamos la hoja en la que vamos a trabajar y nos posicionamos en donde queremos comenzar a trabajar y apretamos aceptar. Como vemos, aquí ya se ha creado la facilidad de complementar los campos en las distintas columnas, filas o valores para crear así nuestra tabla dinámica. Como podemos observar en esta parte, nos dice que para generar un informe, elija los campos de las listas de campos de la tabla dinámica. Esto quiere decir que nos tenemos que ir al lado derecho y en aquí seleccionar un campo y colocarlo o arrastrarlo a las columnas, a las filas y a los valores, como ya lo mencioné. Aquí podemos observar que están todos los campos de nuestra base de datos. Y de empleado, apellido, nombre, seleccionar. Y de empleado, apellido, nombre, seleccionar, facultad, cargo, salario, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. Para el respectivo ejercicio nos dice que tenemos que hallar la suma de salario. Yo voy a comenzar por eso. Por cargo y año de comienzo. Voy a enfocarme en estas dos partes. Nos dice por cargo. Yo lo voy a colocar en las columnas, el cargo y la fecha de comienzo en las filas, porque creo que es más conveniente poder visualizar los años en aquí y en aquí los cargos. Aunque de igual forma se podría hacerlo indistintamente en viceversa. Pero también en aquí nos dice, si podemos visualizar, en aquí nos dice en la facultad de diseño, es decir, que debemos deslizar un filtro arrastrando la facultad a filtros y en aquí seleccionar la facultad de diseño. Con esto podemos observar que ya se ha creado nuestra tabla dinámica, a la cual podemos cambiarle el diseño. Y eso. Ahora, en aquí la explicación del trabajo de esto es que podemos decir que en el año 2000, para el final del año 1991, este ha ido incrementando. También podemos observar esto en el personal del que trabaja como auxiliar administrativo. En este punto podemos observar un caso sumamente interesante, ya que de un año al otro ha incrementado casi el 3% de la suma total del salario. Pero para el año 1989 ha vuelto al mismo valor. La duda es, nosotros hacemos la duda de por qué ha ocurrido esto. También todo esto se puede observar en cada uno de los cargos. También en aquí se observa el total general, es decir, la suma de cada fila, de cada gestión, de la suma total de los salarios. De la misma forma se puede observar en las columnas, es decir, que en esta parte inferior nos muestra la suma total de los salarios de forma vertical de cada cargo. Este es del cargo administrativo, este es del cargo del auxiliar administrativo, este es del cargo docente y este es del cargo técnico. En sí, la suma total de las intersecciones llegan a ser los 67.910.000. Ahora, también en este punto podemos realizar la segmentación de datos, para lo cual nos vamos a analizar.
Ahí al ladito está. Por lo cual nos vamos a segmentación de datos. En aquí ya nos aparecen los campos de toda nuestra base de datos y nosotros podemos seleccionar de acuerdo a qué vamos a segmentar. Podemos hacer la facultad y en aquí observamos que nos aparece todas las facultades, pero nosotros para este ejemplo o para este ejercicio solo necesitamos la información de la facultad de diseño. De tal forma que si en aquí nos pidiera de otra facultad, solo nos bastaría con hacer un clic, con control y otro clic. Así aumentaríamos. Y como vemos, como observamos en la pantalla, los campos o las sumas van agrandándose, así como también de los años. ¿Esto qué nos quiere decir? Es decir, la duda de por qué cuando seleccionamos 3 caseras, en aquí se pueden observar más años y solo cuando seleccionamos diseño, en aquí podemos observar menos años. Esto nos quiere decir que el personal administrativo, el personal de auxiliar administrativo, el docente y el técnico, solo han trabajado dentro de este rango de años. También podemos mencionar que en esto podemos crear las podemos hacer las celdas condicionales, es decir, colocar esta tabla dinámica en un formato condicional. Esto se logra posicionándonos en una celda dentro de la tabla, dirigiéndonos a formato condicional, escalas de color, y en aquí nosotros, eh, es seleccionando toda la tabla, nos dirigimos a formato condicional, nos dirigimos a escalas de color, y en aquí nosotros seleccionamos cómo queremos observar. En aquí nos dice que aplica un degradado de color en un rango de celdas. El color indica dónde va el valor de una celda en dicho rango. Seleccionamos y podemos observar que los valores más altos están con el verde, con la tonalidad de verde más fuerte. Y estas se van reduciendo en tonalidad hasta llegar a los valores rojos, que son los valores mínimos o más pequeños dentro de esta tabla de suma de saldos, de salarios. También a esta tabla dinámica se le puede, nosotros podemos insertar un gráfico recomendado o un gráfico dinámico. Esto se realiza posicionándonos en una parte de la tabla, dirigiéndonos a gráfico dinámico, y en ahí nosotros seleccionamos qué tipo de gráfico queremos realizar, ya sean columnas, líneas circulares, barras, áreas, entre otros. Nosotros vamos a seleccionar para el caso las columnas y ponemos aceptar. Posicionamos la tabla en un lugar en el que podamos observar de mejor manera. Y en aquí vemos la depresión de la suma del salario en cuanto a su cargo y la facultad. Esta tabla dinámica es muy importante para poder visualizar en sí los datos o tenerlo ya de forma gráfica, ya que nos permiten ver cada uno de los datos y poder tener la información requerida en el momento. Es decir, en el año 1978, la serie docentes ha tenido un valor de 2.300.000. En cambio, en el año 1980, el, el personal que ocupa el cargo de técnico nos dice que ha llegado a obtener una suma total del salario de 1.300.000. Esto también puede estar segregado en años, trimestres o en lo que nosotros queramos observar, los criterios que nosotros queramos presentar. Pero para la realización del ejercicio, la gráfica que se presenta es la adecuada. Ahora pasamos al ejercicio 2. Nos dice, calcular la cantidad total de docentes en las facultades de las seccionales. Bueno, para la resolución de este ejercicio, de igual forma nos dirigimos a la base de datos, nos posicionamos en cualquier lugar de nuestra tabla
Vamos a insertar, vamos a la opción de tabla dinámica. Como ya mencionamos anteriormente, nuestra tabla ya está seleccionada. Nosotros hemos colocado el nombre de tabla 1 a esta base de datos. Y como de igual forma como en el anterior caso ya tenemos la hoja preparada, elegimos la opción hoja de cálculo existente. Nos posicionamos en aquí, nos dirigimos a la hoja, la que vamos a trabajar, y nos posicionamos en una celda. Y colocamos la opción aceptar. En aquí ya se están creando se podría decir, los campos de la tabla dinámica, las cuales vamos a arrastrar tanto las columnas, filas y valores y filtros para así crear nuestra segunda tabla dinámica. En este caso nos dicen calcular la cantidad total de docentes en las facultades de las seccionales, para lo cual nosotros vamos a direccionar o arrastrar el campo cargo a las columnas, el campo facultad a las filas. Aquí ya tendríamos los dos campos que aquí nos piden, que son las facultades y los cargos. Aquí nos dice calcular la cantidad total. En este punto tenemos que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones esto puede ser confundido con las sumas, pero en sí esto es el conteo. Por lo cual, jalamos nuestro campo cargo a los valores y para asegurarnos que estamos escogiendo la función correcta, hacemos clic izquierdo en cuenta de cargo, nos vamos a configuración de campo de valor y en aquí volvemos a seleccionar recuento. Si en aquí nosotros quisiéramos realizar la suma, de igual forma tendríamos que seleccionar la suma, pero para este caso nosotros debemos seleccionar el recuento. Colocamos la opción aceptar y en aquí vemos que nos muestran la cantidad de personal administrativo que trabaja para las facultades, en este caso para la Facultad de Administración. Pero debemos recordar que aquí nos pide un dato muy importante, que es de las seleccionales, para lo cual nosotros arrastramos nuestro campo seleccional en filtros para así poder seleccionar la seleccional que nosotros escojamos. Aquí, para el caso de este ejemplo, vamos a aumentar vamos a cambiar el enunciado que va a ser de las facultades de la seleccional. Podemos escoger cualquiera de la que requiramos información, ya sea una o dos. Nosotros vamos a seleccionar Bogotá. Para lo cual, nuestro filtro, tenemos que seleccionar Bogotá y aceptar. Esto nos muestra la cantidad, en este caso nuestro ejercicio la tabla dinámica ya estaría completa para el ejercicio el cual nos está pidiendo. Es decir, que el personal administrativo, la cantidad de personal administrativo que trabaja en la Facultad de Derecho es 1. La cantidad de personal de cargo docente que ha de trabajar para la Facultad de Derecho son 5. También aquí podemos observar que son 3 empleados que ocupan el cargo de docente investigador que han de trabajar para la Facultad de Derecho. De la misma forma, en este caso, existe una persona que ocupa el cargo de administrativo que ha de trabajar para la Facultad de Publicidad, así como también un docente que trabaja en la Facultad de Publicidad y 5 docentes investigadores, que trabajan dentro de la Facultad de Publicidad. Y todos
todo este personal trabaja en la seccional Bogotá. De la misma forma como hicimos en el anterior ejercicio, si no aplicáramos este filtro, nosotros podríamos hacer la clasificación o el ordenamiento de la información que requerimos a través de criterios por medio de la segmentación de datos. Para lo cual hacemos clic en una celda de la tabla dinámica, nos vamos a la opción Analizar, escogemos la opción Insertar segmentación de datos. Para lo cual, para este ejercicio nosotros vamos a escoger la seleccional. De esta forma que si no pusiéramos los filtros, podríamos seleccionar de qué lugares queremos requerir esta información. Nosotros, para el caso, necesitamos información de Bogotá. Vemos que es el mismo criterio que se aplica al usar los filtros. También en cuanto a las gráficas dinámicas, para crear gráficas dinámicas, nosotros nos posicionamos en una parte de la tabla dinámica, nos direccionamos a la opción Insertar, nos dirigimos a Gráfico dinámico. En aquí también mencionar que tenemos distintos gráficos que este programa Excel ya nos recomienda por su defecto, que son casi los mismos. Nosotros para este caso, para tener una mejor percepción de la información que queremos y, y, y se maneje la gráfica de tal forma que si realizamos un movimiento aquí en la base de datos se pueda cambiar la gráfica, elegimos los gráficos dinámicos. Volvemos a escoger la opción de columnas, ya que es la opción que muestra o facilita un mejor entendimiento de lo que estamos realizando prácticamente o con la parte numérica teórica. En aquí podemos observar que, que se encuentran las dos facultades que están dentro de la seccional Bogotá. Dentro de estas facultades, el personal que se encuentra trabajando para ellas es el personal administrativo, el personal que ocupa el cargo de docente y el personal que ocupa el cargo de docente investigador. Como estaba mencionando hace un rato, la opción de elegir los gráficos dinámicos es porque si de aquí, por ejemplo, en la base de datos cambiáramos algún dato, ya sea que se eliminaran o que se aumentaran, este gráfico dinámico se ha de actualizar sin la necesidad de que nosotros manualmente los realicemos. Como estábamos mencionando, estos gráficos dinámicos nos permiten mantener una información más actualizada. El ejemplo es que si nos direccionamos a la base de datos y en nuestra tabla, como ya tenemos la opción de filtrar la información, nos dirigimos a Seleccionar, escogemos Bogotá y aquí está toda la información. Y si tuviéramos que eliminar una persona, eh, trabaja en la Facultad de Publicidad y es un docente, ya lo hemos eliminado. Y si nos dirigimos a la tabla dinámica y solo con apretar o seleccionar la opción de actualizar, vemos que en aquí ya sea ese personal que ocupaba el cargo de docente que pertenecía o trabajaba dentro de la Facultad de Publicidad en la seccional Bogotá, ya no está. De la misma forma, la gráfica se actualizó, por lo cual ya no contamos con esta barra naranjada de docente. Volvemos a los datos anteriores para que no afecte. Ya.
La resolución de este ejercicio es esta. También aquí podemos colocar un formato condicional. De la misma forma como hicimos en el anterior ejercicio, dirigiéndonos a formato condicional, habiendo seleccionado todos los datos, dirigiéndonos a escalas de color. En este caso, vamos a colocar lo contrario al ejercicio anterior. Es decir, que los valores mínimos o las cantidades mínimas van a estar con el color verde y las cantidades superiores o mayores van a estar con una tonalidad roja o naranjada. Esto nos ayuda a poder visualizar la información de forma más rápida. Es decir, si nosotros queremos ver cuántos en la facultad en qué facultad existe una menor cantidad de docentes, directamente podríamos irnos aquí a esta opción, ya que nos muestra que en la facultad de publicidad solo hay un docente. En cambio, en la facultad de Derecho existen 5 docentes. De la misma forma en aquí, siendo este el total general, podemos observar que de la columna de la facultad de la fila de la facultad de Derecho, perdón, que existen 9 personas que trabajan dentro de esta facultad. En cambio, en cuanto a la cantidad total de personal que trabaja dentro de la facultad de publicidad, solo son 7. Por eso se observa esa disminución del color, pasando desde un rojo hasta un naranja. Bueno, ahora nos direccionamos o pasamos al ejercicio número 3, que nos dice calcular el total de cargos en las facultades de la Seleccional de Medellín. Agüita, ¿no te has reído? Bueno, para la resolución de esta ejercicio, de nuevo nos dirigimos a la base de datos, nos posicionamos en cualquier celda dentro de la dentro de nuestra tabla. Nos dirigimos a insertar la opción tabla dinámica. De la misma forma, nuestra tabla ya se encuentra seleccionada. Para el caso práctico de ver cómo funciona esta parte, nosotros vamos a crear otra hoja. Nosotros vamos a seleccionar una nueva hoja de cálculo. ¿Esto qué nos hace? Que se cree otra hoja nueva de cálculo en la cual se puede introducir o se pueda crear las tablas dinámicas. Esa es la diferencia entre crear una hoja nueva de cálculo o ya tener una hoja y en ahí introducirla. Bueno, esto solo era un ejemplo práctico. Volvemos, eliminamos la hoja. Volvemos a realizar los pasos que estábamos mencionando, pero de forma más rápida. Nos posicionamos en aquí, o bueno, hacemos clic en ubicación, seleccionamos la hoja en la que queremos trabajar, si seleccionamos la celda en la que queremos que empiece nuestra tabla dinámica y ponemos aceptar. En este caso nos dice calcular el total de cargos en las facultades de la Seleccional de Medellín, para lo cual tenemos que centrarnos primero en esto, en cargos. Seleccionamos nuestro campo con el nombre de cargos y lo arrastramos a las columnas. En las facultades, seleccionamos nuestro campo facultad y lo arrastramos a las filas. ¿Qué nos pide ya? Nos pide ya el total de cargos dentro de estas facultades, para lo cual arrastramos nuestro campo cargo y de la misma forma corroboramos si estamos eligiendo el recuento, ya que nos está pidiendo calcular el total y no así la suma. Escogemos la opción recuento, colocamos aceptar y solo nos faltaría una parte importante,
que nos dice que esto tiene que ser solo de la seleccional de Medellín, para lo cual escogemos nuestro campo seccional, lo arrastramos hasta la opción de filtros y en aquí seleccionamos la opción de Medellín. Como aquí podemos observar, nuestra tabla dinámica ya se encuentra realizada según el requerimiento de nuestro ejercicio, a la cual podemos modificar cambiándole el color a un color que sea de nuestra preferencia. También aquí ya podríamos hacer, para un mejor análisis, podríamos colocar directamente el formato condicional. Ya. En este caso, la lógica es casi lo mismo al anterior ejercicio, pero aquí podemos observar que se encuentra una mayor cantidad de datos, como también una mayor cantidad de personal que en el anterior ejercicio no se encontraba. ¿Esto a qué se debe? Si nos dirigimos a la base de datos y observamos en cuanto a nuestros filtros, qué cargos se pueden encontrar dentro de este registro de empleados, podemos observar que está el administrativo, el auxiliar técnico, docente, docente investigador técnico. Es decir, 6 cargos que se pueden ocupar. Pero en el ejemplo del ejercicio 2 solo se encontraban 3. En el ejercicio 3 solo se encuentran 4 cargos que ocupan personal que están en las facultades de administración, diseño, ingeniería y medicina. Esto se debe al filtro que estamos colocando. Es decir, que nosotros estamos diciendo que se debe, en base al criterio seccional, es decir, la sección, el lugar, que solo nos muestre las facultades que primero pertenecen a Medellín, es decir, administración, diseño, ingeniería y medicina. Y dentro de esto, el personal que trabaje para estas facultades. Es decir, que esta seccional no cuenta con los demás cargos de empleados. También podemos observar que aquí, en contraposición al otro ejercicio, en esta seccional se encuentra una mayor cantidad de personal trabajando dentro de estas facultades. Podemos observar que la mayor cantidad es 9, es decir, que 9 docentes trabajan para la Facultad de Administración, en contraposición a la Facultad de Medicina, que solo trabajan 4. También con el formato condicional podemos observar que esta gran diferencia, que en la Facultad de Ingeniería solo se cuenta con un personal administrativo. En contraposición, podemos observar que en la Facultad de Diseño se cuenta con 5 personas que ocupan el cargo administrativo. Es decir, que hay un mayor personal que pueda realizar los trámites de forma más efectiva, rápida. Aquí podemos observar una comparación, bueno, se puede decir que es una comparación entre las facultades para observar o para identificar qué facultad tiene una mayor cantidad de personal trabajando. Esto dentro de la seccional Medellín, de la cual observamos que en la Facultad de Administración se cuenta en sí con 15 personas trabajando dentro de ahí, en contraposición a la Facultad de Medicina, que solo cuentan con 9 personas que trabajan dentro de esta. También podemos hacer el análisis de forma vertical, es decir, de las columnas. El personal administrativo que trabaja en la seccional Medellín, podemos observar que docentes es el cargo que una mayor cantidad de personas ocupan dentro de la seccional Medellín. Y el cargo de técnico y auxiliar administrativo son los cargos en los cuales se encuentra una menor cantidad de personas trabajando. Pasando de la misma forma a la ejemplificación de cómo se debería realizar una segmentación de datos.
Es decir, si eliminamos esta fila, perdón, si eliminamos este filtro, en aquí ya podemos observar todos los administrativos, las facultades y todos los personales o cargos que han de ocupar dentro de estas facultades. Pero nosotros solo queremos observar de la seccional de Medellín, para lo cual nos vamos a analizar, insertar segmentación de datos. Escogemos nuestro campo seccional. Elegimos la opción aceptar y en aquí ya tenemos nuestra opción para segmentar los datos. Aquí en este momento están seleccionados todas las seccionales, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Montereira y Palmira. Nosotros solo nos enfocamos en Medellín. Y de la misma forma podemos observar la misma tabla dinámica que teníamos con escoger como filtro la seccional Medellín. En cuanto a las gráficas dinámicas, de la misma forma nos posicionamos en una celda de la tabla dinámica, nos direccionamos a insertar, escogemos la opción gráfico dinámico y seleccionamos. En este caso vamos a seleccionar el gráfico. Como siempre, nosotros vemos más factible poder manejar esta gráfica ya que nos representa de una mejor manera todo lo que estamos haciendo de forma numérica. Aquí vemos que se segrega según la facultad que pertenecen o que están dentro de la seccional de Medellín, es decir, la Facultad de Administración, Diseño, Ingeniería y Medicina, como podemos observar aquí. También aquí se está segregando según el cargo que ha de ocupar dentro de estas facultades, es decir, administrativo, que está representado por el color azul, el auxiliar administrativo que está representado por el color naranja, el docente que está representado por el color plomo y el técnico que está representado por el color amarillo. Aquí a primera vista podemos observar que las distintas facultades mantienen un alto nivel o una buena cantidad de personal trabajando para el cargo de docente y no así para el cargo de técnico o auxiliar administrativo. Esto, según las políticas o los lineamientos de las facultades, nos podría significar un desabastecimiento en esas áreas, ya que un técnico, ya que ser una poca cantidad de personal que trabaja dentro de ese cargo, podría significar que no podría abastecer los problemas que podrían surgir o los requerimientos en cuanto al trabajo que tienen que realizar. Eso sería por el ejercicio 3 que nos hemos planteado. Ahora nos direccionamos al ejercicio 4 que nos dice, a la resolución del ejercicio 4 que nos dice suma de salarios de las facultades en las seccionales con cargo. Para lo cual, de la misma forma como estábamos trabajando con los anteriores ejercicios, nos direccionamos a la base de datos, hacemos clic en una celda de la tabla, escogemos la opción insertar, tabla dinámica, escogemos la opción hoja de cálculo existente, nos direccionamos a la hoja que queremos, en la que vamos a trabajar y nos posicionamos en la celda en la que queremos que comience nuestra tabla dinámica. Ya, aquí ya se han puesto los campos de nuestra tabla dinámica. Nos pide suma de salarios de las facultades en las seleccionales con cargo. Como valores, perdón. Nos vamos a enfocar primero en las facultades. Por lo cual, jalamos a las filas. En las seleccionales, escogemos nuestro campo seccional.
y los arrastramos hasta las columnas. Aquí ya tenemos tanto nuestras filas como también nuestras columnas. Nos faltan nuestros valores, por lo cual arrastramos nuestro campo salario hasta valores. Aquí podemos observar que directamente ya se ha puesto la función suma del salario, pero para corroborar, nosotros nos direccionamos aquí, escogemos la opción suma y ponemos la opción aceptar. También nos dicen que debe ser con cargo administrativo, para lo cual en nuestra opción de filtros vamos a jalar los cargos y ahí seleccionar que solo queremos visualizar la información del personal que ocupa un cargo administrativo. Aquí, como podemos observar, ya tenemos la suma de salarios de las facultades en las seleccionables que poseen un cargo administrativo. Vamos a hacer nuestra tabla dinámica un poco más presentable, más formal. Y de la misma forma como estábamos trabajando con los anteriores ejercicios, vamos a colocar nuestro formato condicional. En este caso, primero solo vamos a colocar en lo que es el centro o en lo que son los números, no así en sus totales. ¿Esto para qué? Ya que si seleccionáramos también estas filas, podríamos observar que los números en aquí serían más altos. Y en aquí números altos yo los pondría con una tonalidad más baja. Esto nos hace en primera instancia poder observar más claramente los datos que nos están presentando. Aquí observamos que en cuanto a la Facultad de Derecho, cuanto a la Facultad de Derecho que se encuentra en la seccional Bogotá, solamente en su suma total de salarios alcanza a los 3.200.000. Esto en cuanto a solo el personal que ocupa el cargo administrativo. Este valor más el de la Facultad de Administración que se encuentra en la seccional Palmira, que representa la suma de salarios totales del personal que ocupa un cargo administrativo, que también llega a un total de 3.200.000, son los valores más bajos, mostrándonos que en estos lugares el personal no gana mucho. Pero en sí, si observamos esta celda, que es la suma total del salario del personal que ocupa un cargo administrativo, dentro de la Facultad de Diseño, en la seccional Medellín, nos indica que su suma total alcanza los 18.000, 10.000 pesos, mostrándonos de esta forma una gran diferencia entre los pagos que se realizan tanto en las distintas facultades junto con esta, ya que sus demás sumas totales igual se encuentran entre los niveles más altos. De la misma forma como estábamos, bueno, también aquí mencionar que en los totales generales también se pueden realizar el formato condicional, pero si escogemos el mismo color en aquí, esto en sí se va a adecuar a lo que estamos escogiendo. Es decir, con esto podemos realizar una comparación entre el total general de la suma de salarios totales que se puede percibir dentro de las distintas facultades. En la Facultad de Administración podemos observar que llega a un total de 19.360.000. Y en la Facultad de Diseño podemos observar que llega a una suma de salario total de 22.210 millones, demostrándonos que estas dos facultades, siendo la primera la Facultad de Diseño, las que perciben o realizan un mayor pago en cuanto a los salarios. En cuanto a la Facultad de Derecho, podemos observar que alcanzando una suma total del salario de
3.200.000 es la facultad que paga que percibe una menor suma total en cuanto a sus salarios que pagan a su personal que ocupa el cargo administrativo. En cuanto a la segmentación de datos, de la misma forma como deslizamos en los anteriores ejercicios, nos posicionamos en una celda de la tabla, nos vamos a la opción analizar, escogemos insertar segmentación de datos. En este caso, vamos a elegir el campo cargo. Que se crea aquí. Como ya habíamos mencionado, para este caso, nosotros tendríamos que solo escoger el personal administrativo, que ocupa un cargo administrativo. Pero si nosotros quisiéramos poseer o visualizar información de personal que ocupa otros cargos, solo nos bastaría con hacer control y clic en el personal que queremos visualizar información en cuanto a la suma de total de sus salarios. Para ejemplificarlo, digamos que nosotros queremos visualizar del personal que ocupa un cargo administrativo, auxiliar administrativo y docente. Podemos observar que las sumas se cambiaron. Es decir, que ahora derecho ya no representa la facultad que percibe una menor suma total en cuanto a sus salarios. En este caso pasaría a ser la facultad de publicidad, ya que solo percibe 7.400.000 en comparación a la facultad que mayor percibe la suma total que paga en cuanto a sus salarios a su personal administrativo, a su personal auxiliar administrativo y docente, ya que ellos logran alcanzar los 82.980.000. Si quisiéramos visualizar de todo el personal, podríamos visualizar que esto cambie, ya que en este caso, la facultad que percibe un mínimo en cuanto a la suma de sus salarios totales ya no pasaría a ser ni derecho ni la facultad de publicidad, sería la facultad de comunicación, percibiendo los 25.100.000 en contraposición a la facultad que mayor percibe una suma total en cuanto a sus salarios, alcanzando los 87.480.000. Como podemos observar, esta tabla dinámica nos permite visualizar de forma más fácil cómo es que se está deslizando o cómo es que se puede tener una mayor información en cuanto a ciertos criterios que nosotros queramos o que nosotros mencionemos para solo tener esa información que nos es necesaria para la toma de decisiones. Para complementar este ejercicio, vamos a pasar a realizar las gráficas dinámicas. Nos direccionamos a insertar gráfico dinámico y escogemos la opción que es más de nuestro agrado. Aquí podemos observar que se encuentran las distintas facultades: Administración, Comunicación, Derecho, Diseño, Ingeniería, Medicina, Publicidad, como también los distintos seccionales en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Monteira y Palmira. Esto en cuanto al personal que ocupa el cargo administrativo que ha de pertenecer a estas facultades según las seleccionales que se mencionan aquí. Todo esto representando la suma total del salario. Aquí podemos observar que la facultad de diseño es la que posee una mayor suma total en cuanto a los salarios. Esto en la seccional de Medellín.
En contraposición, la que menor percibe una suma total del salario sería Palmira, con su facultad de administración, de la misma forma como se observa en estas tablas dinámicas. Bueno, licenciado, ahora vamos a continuar con con el siguiente ejercicio que se nos ha planteado, ¿no? En los cuales era dividir las tablas dinámicas. Aquí podemos ver una secuencia de datos que se nos presentan, desde ID de empleado, apellido, nombre, seccional, facultad, cargo, salario, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. Como se nos había mencionado, las fechas no se deben tocar debido a que cada uno ya tiene un dato establecido. Entonces, cada uno de estos no se puede seccionar o no se lo puede reducir en uno determinado. Tampoco podemos tocar el apellido y los nombres, ya que estos no son datos distintos y llegaríamos a lo mismo, o sea, no seduciríamos nuestra tabla dinámica. Pero sí los que podemos tocar son seccional, facultad y cargo, para lo cual vamos a crear una hoja con el nombre de primero de seccional. Seccional, ya. Y a esta seccional debemos darles un identificador, por lo cual lo vamos a mencionar identificador seccional y al lado vamos a colocar el identificador nombre de seccional. Identificador nombre de seccional. Este debe contar sin espacios. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántos datos tiene seccional? Para lo cual nos vamos a ayudar con lo que se nos había enseñado filtros. Podemos ver que seccional tiene Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Montería y Palmira. Vamos a poner aceptar, vamos a sacar los filtros correspondientes añadidos. Para un mejor avance, ya lo tenemos aquí añadido. Vamos a hacer un control C de nuestros datos y lo vamos a añadir aquí en el nombre seccional. Como podemos ver acá, tenemos que interrelacionar con un identificador. Aquí está con 1968. Esto tiene que tener una secuencia lógica, por lo cual podemos llamar aquí la columna A con base de 1000, en el B con 2000, el C con 3000 y el D con 4000. Entonces vamos a empezar acá. A Bogotá lo vamos a llamar 40001. Exacto. Y vamos a añadir un identificador a todos, yéndonos a series, en serie de unos, ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Tenemos que reemplazar, buscar y reemplazar a cada uno. Primero nos vamos a ir con Bogotá. Lo vamos a aquí copiar y pegar. Y le vamos a poner el código 1. Y nos vamos acá a las hojas. Reemplazar a todos. Y como vemos, aquí dice ya está. Hemos reemplazado 16. Hacemos lo mismo con cada uno de los datos que hemos hecho. En Bucaramanga lo mismo. Copiamos, pegamos. Este lo ponemos con el dato de 2000. Nos vamos a la hoja seleccionada, reemplazar todos, lo mismo. Ya están reemplazados todos. Nos vamos con Medellín. Copiar, pegar. Lo mismo. Copiamos con el 40003. Nos vamos acá. Reemplazar a todas. Ya se reemplazaron los 55. Hacemos lo mismo. Esto es una secuencia repetitiva con cada uno de los datos, debido a que tenemos que tener cuidado también en repetir, ya que si nos equivocamos en uno, eso va a repercutir en el momento que nosotros queramos trabajar con las tablas. Hacemos lo mismo con Palmira, y con el dato 4005. Hacemos reemplazar todas. Ya están. Como vemos en la seleccional, ya están todos ya tienen un código designado. En lo que tenemos que tener cuidado es siempre, vamos a hacer un control C acá y le vamos a cambiar acá en seleccionar. Debido a que tenemos que tener mucho cuidado en el nombre que le vamos a dar a cada uno. Debido a que cuando vamos a hacer la división
de las tablas dinámicas, estas se van a llamar o van a ser renombradas a partir con esto. Es decir, vamos a poder hacer las tablas dinámicas siempre y cuando esto sea bien reconocido. Les vamos a explicar en las siguientes. Vamos a crear otra página, pero esta vez con el nombre de facultad. Vamos a hacer, para hacer un poco más rápido, vamos a avanzar. Acá lo vamos a recorrer acá, vamos a pegar a copiar. Ay no, control C, control V, aquí. Control C, a la siguiente hoja nos vamos con control V. Le vamos a llamar acá ID de facultad, al otro ID nombre de facultad. Y hacemos lo mismo. Y como ya dijimos, como lo tenemos ya avanzado, hacemos un copy paste acá, control V. Como que ya tenemos, le hemos dicho la secuencia de 4000, eso lo vamos a trabajar con 50,000. 50,000, entonces vamos a poner un código, 1, y arrastramos el cursor y lo vamos a poner con unas series igual, intervalos de 1. Hacemos reemplazar. Primero vamos a ir con administración. Este trabajo es algo tedioso, como les mencioné, es repetitivo, pero es necesario hacerlo debido a que si no, no nos va a funcionar lo que estamos programando. Hacemos lo mismo con comunicación. Copiar, pegar, opa, pegar, ay, no, sí. Y hacemos, este va a ser el código 5002, 50,002, reemplazar. Ya se van reemplazando como ven, ¿no? Están cambiando los nombres por dígitos que estamos reemplazando. Luego vamos acá, que dice derecho, copiar igual, pegar, 50,003, reemplazar todas. Luego acá, diseño, pegar, 50,004, reemplazar. Ya vamos acabando. Diseño, ingeniería, lo mismo hacemos, ufa. Y ya. Copiar, pegar, 50,005. Reemplazar todas. 31. Hacemos lo mismo con medicina. 50,006. Reemplazar todas. Y hacemos lo mismo con publicidad. Ya están reemplazados todos. Ahora lo que nos falta hacer, hacemos lo mismo. Esto es algo repetitivo y reiterativo. Hacemos lo mismo con la columna de cargo. Pero no olvidemos siempre cambiar los identificadores. Y aquí vamos a llamar cargo. Cargo. Ya está. Vamos a copiar los identificadores copiados en la anterior página. Ah, no. Sí. Seleccionar cargos. Ok, vamos a crear otra. Acá. De esta. Control C. Control V. Acá lo vamos a poner identificador cargo. Siempre tienen que estar con minúsculas los nombres. No va a aceptar mayúsculas. Identificador, nombre de cargo. Nombre de cargo. Esta hoja sí realmente debe llamarse cargo. Y la anterior lo volvemos a traer. Vamos a poner con un puntito, vamos a borrar. No nos acepta debido a que en la anterior hoja ya le habíamos puesto un nombre, ¿no? Pero lo vamos a cambiar enseguida. Esta se llama facultad. Ya se la cambiamos al nombre de cargo. Hacemos lo mismo. Aquí ya tenemos un resumen. Y vamos a copiar y pegar de los cargos que tienen la tabla mencionadas.
Aquí tiene una secuencia de 40.000, 50.000. Y a esta columna lo vamos a trabajar con 60.000. 60.000. Lo hacemos igual en series de 1. La cosa que el cambio que vamos a hacer aquí es que cuando vamos a hacer el momento de reemplazar, si nosotros colocamos auxiliar administrativo primero y después queremos reemplazar administrativo, lo que nos va a hacer es lo siguiente. No nos va a aceptar y va a sonar, va a aparecer un diagrama, perdón, unas tablas súper extrañas debido a que enseguida 60.000. ¿Han visto, verdad? Todo lo que era auxiliar administrativo sí lo he reconocido. Pero cuando vamos a querer hacer solo administrativo, perdón, en este momento sí nos va a salir, perdón, sí nos va a salir, debido a que lo hemos acomodado ya. Les quería dar un ejemplo. Cuando en la tabla, en el gráfico que se nos ha dado, están todos cambiados. ¿Cómo me explico? Administración está más antes y después está auxiliar punto administrativo. Cuando hacemos administrativo, queremos reemplazar primero, aquí vamos a poner ejemplo a administrativo y aquí vamos a poner aux punto administrativo. Cuando le hacemos reemplazar, ¿qué es lo que nos pasa? Queremos reemplazar administrativo por 60.001. ¿Está bien? 60.001, esto reconoce. Pero ¿qué pasa acá? Como administrativo y aquí tenía, solo se reemplaza esa parte después del punto. Pero ¿qué pasa con aux administrativo? Es por eso que nosotros estamos utilizando una variable, es decir, hemos cambiado el sentido de los nombres para que estos sí puedan ser reconocidos en nuestra tabla. Ya, ahora hacemos lo mismo con auxiliar administrativo. El mismo dígito. Acá ya vamos acabando. Nos falta técnico. Control B. Pegar. Vamos a ir avanzando. Docente investigador, hacemos lo mismo con todos. Pegar. 1005. 60.005. Ya está. Y por último, nos vamos al cargo de docente. Pegar 60.006. Desemplear todas. Ya está. Ya hemos reemplazado, pero como les dije, nunca nos olvidemos en copiar el identificador. Ya. Ahora ya que tenemos todos, ya las tablas que tienen que ser identificadas, ¿no? Pues, es decir, son reiterativas y para poder tener un mejor orden, ya le hemos puesto un código respectivo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A cada una de estas tablas o de estas páginas que hemos hecho, volver las tablas, perdón, sí, volver las tablas. Pero ¿cuál es la diferencia que estas tablas tienen a la primera que no tiene? La diferencia es que cada columna designada tiene un identificador respectivo. Aquí seccional, facultad y cargo. Pero acá dice hoja 1, no tiene nombre y no tiene un identificador. ¿Por qué te digo que no tiene un identificador? Porque acá, como ven, no está adecuado o no está escrito de manera adecuada. Identificador tiene que ser con minúsculas, perdón. Identificador empleado. Ahora sí ya está todo identificado. Cambiamos acá el nombre por empleados. Acá igual, para no variar, para no equivocarnos. Ahora sí, una vez que ya tenemos todo esto, recién vamos a volver acá nos vamos, seleccionamos todos, nos vamos a la parte de insertar y le ponemos tabla.
Nos menciona acá todo el rango en el cual estamos trabajando, colocamos aceptar y acá sí o sí tiene que tener el nombre, porque vamos a trabajar con estas tablas, el nombre de la pestaña que hemos colocado acá, para no equivocarnos y nuestro trabajo salga de la mejor manera. Entonces le colocamos seccional. Lo mismo hacemos con facultad, trabajamos, le ponemos el trabajo de tabla, le ponemos el nombre de facultad, si queremos o deseamos le podemos cambiar, ¿no? También la imagen, los colores, como deseamos. Aquí le ponemos igual tabla, y aquí ponemos cargo. Ya está, pero todos ya tienen, excepto esta. Entonces, acá tenemos que trabajar también. Si queremos podemos marcar así, ¿no? Hasta abajo, pero imagínense que tengamos un diagrama de más de 3.000 o 4.000 datos. No vamos a poder hacer así como lo estamos haciendo. En este caso nos vamos a la flecha de aquí para agarrar todo. Aquí también marcamos toda la tabla y lo volvemos acá con el nombre de empleados. Listo, ya está todo identificado. ¿Qué es lo que pasamos a hacer? Apretamos, nos vamos a cualquier celda designado por acá, nos vamos a insertar y ahora sí nos vamos a tabla dinámica. Aquí como ven, ya está el nombre, ¿no? Ya antes estaba marcado por una sección, pero ahora ya está con el nombre que hemos identificado a la tabla. Lo marcamos en nueva hoja de cálculo. La diferencia a lo que hacíamos antes con la explicación antigua es que ahora vamos a poner un tiqueado acá, que son agregar estos datos al modelo de datos. Podemos aceptar y va a estar arreglando. Aquí está. Como ven, ¿cuál es la diferencia en el otro, no? En el otro solo nos aparecía una tabla así, con identificador, nombre, apellido, salarios. La diferencia es que acá nos aparece ya todas las carpetas, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos mencionado, las tablas que tenemos facultad, seccional, cargo y empleos. Entonces, para lo cual nosotros vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a poner los datos en los cuales hemos colocado. Entonces nos vamos acá, colocamos ID seccional, lo colocamos acá, perdón, este es el nombre de la seccional, perdón, ID nombre seccional, ya tenemos acá que son Bucaramanga, todas, ¿verdad? Luego, acá nos vamos a cargo, aquí sí tiene que ir el ID del cargo. Estos datos, con estas divisiones de tablas, tenemos que hacer aparecer aquí los nombres. Y aquí en valores vamos a poner sueldos, el salario que perciben, suma de valores. Ya está. Automáticamente, lo que nos va a aparecer acá es detección automática o crear. Cualquiera de las dos es válido. Ha pasado algo. Y ya. Si en vez de darle, dices ya. Ya, ahora vamos a continuar, vamos a añadir unos nuevos datos. Como aquí les había mencionado, ¿no? Ya hemos puesto el identificador, todos ya tienen cada uno. En esta hoja 6 ya vamos a empezar a trabajar con la división de tablas. Entonces, nos preguntamos acá, ¿no? Aquí están los empleados, la seccional y la tabla 3, que es la tabla de cargo. Acá vamos a ya, y vamos a trabajar acá, vamos a tratar de saber cuál es la seccional y la seccional qué tipos de cargos, cuánto de trabajadores y cuál es el salario que perciben. Entonces acá vamos a poner el ID de la nombre de la seccional en las columnas. Como podemos ver acá ya aparece, ¿no? Vamos a ir trabajando en los cargos, vamos a poner el ID del cargo, porque esta es nuestra meta, saber estos dígitos, estos números que hemos colocado, saber qué nombres tienen. ¿Ya?
Y después vamos a necesitar, acá están los saldos, el salario que ellos perciben. Está cargando. Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos? Necesitamos que en estas partes de acá, de la columna, aparezcan los nombres. Nos vamos a analizar y apretamos acá, donde dice relaciones. Acá ya habíamos estado trabajando, pero para una mejor explicación, para que se logre entender, vamos a hacer un nuevo. ¿Qué necesitamos o con qué tabla vamos a trabajar? Con la tabla empleados. ¿Y qué es lo que estamos requiriendo de esa tabla? Saber el ID del cargo. ¿Con qué tabla tiene que estar relacionado? Con cargo. Y como ya hemos dicho, estas columna externa como la columna principal tienen que ser ambas, tienen que ser las mismas. Colocamos aceptar y ya está. Salimos. Siempre nos va a salir esto, detección automática o crear. La detección automática, automáticamente la computadora va a interrelacionar ya sea una columna con una fila para que nos pueda salir o nosotros hacemos simplemente crear como ahorita lo hemos hecho en relaciones. Es lo mismo, por cualquiera de los dos caminos llegamos, pero lo más recomendable es crear, ya que tú puedes aquí asignar los datos que tú deseas, mientras que automáticamente la computadora te lo busca. Ya una vez tenido, ¿qué hacemos? Del ID de cargo lo quitamos y nos vamos acá a todos, nos vamos a cargos, nos vamos al nombre de cargos y acá está. Ya tenemos todo. Decimos que en Bogotá los administradores ganan alrededor de 77.870.000. Para que sea un poco más, para que analicemos un poco mejor, nos vamos a inicio, a formato condicional, escala de colores, como ya lo habíamos mencionado. ¿Y por qué se marca acá de esta manera? ¿Pueden ver las líneas? Porque nos está diciendo, ufa, no, corta la cara, que y aquí tenemos ya lo mencionado, ya hemos sacado los salarios en cada país y el monto que gana cada administrador. Nos vamos a formato condicional, a escalas de color, y aquí podemos ver las personas que están con rojito son las personas que no ganan mucho. Es decir, en su totalidad, los auxiliares de técnicos, de todos los técnicos que hay, que ya vamos a poner ese cuadro cuánto hay, ganan alrededor de 980.000. Lo vamos a poner en número para que sea un poco más entendible. Acá lo vamos a ajustar. 980.000 dólares. Autoajustar. 980.000 dólares. Pero las personas que ganan más, miren este dato, las personas que ganan más son los docentes, como podemos ver en cada país. Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Montería, Palmita, con un total de 195.810.000 dólares. Para que podamos entender un poco mejor, vamos acá en insertar gráficos. Siempre lo más recomendable cuando tenemos datos así grandes o abundantes, siempre es recomendable usar columnas, debido a que acá en líneas las gráficas son un poco más para estadísticas, las circulares son más para ver las poblaciones. Pero cuando queremos hacer unas mediciones, es más recomendable usar las tablas. Acá podemos ver en el gráfico, como ya lo había mencionado, miren, los docentes son las personas que ganan mucho más en estas series, en las series de Medellín, y las personas que ganan bajísimo, las tenemos aquí, las que están de anaranjado, y son las que son de Bucaramanga. Ahora vamos a tratar de hacer
Ahora continuando con el segundo ejemplo, ya que el primer ejemplo lo hemos hecho, vamos a hacer lo mismo que hemos empleado. Vamos a insertar una tabla dinámica en el cual nos va a llevar. Acá vamos a trabajar. Todos se trabaja con columna y con filas. Aquí vamos a colocar en columnas el ID de nombre de cargo. Acá vamos a colocar el ID de nombre de la facultad. Y esto va a ser nuestro reto, que estos números se conviertan en los nombres que necesitamos. Acá vamos a jalar de los empleados, el nombre de los empleados. Acá está, ya nos salió. Pero ¿qué necesitamos? Nos vamos a crear a un nuevo. Necesitamos que de la página principal, tabla empleados, el ID de la facultad, necesitamos acá la facultad y aquí automáticamente el ID de la facultad. ¿Por qué nos dice esto que ya existe una relación entre estas dos columnas? Debido a que acá ya está configurado, acá ya está lo que hemos relacionado anteriormente. Dice empleados, ID de la facultad, facultad e ID de la facultad. Entonces, lo que hacemos ahora es simplemente, nos vamos a relaciones, acá, a lista de campos, eliminamos el ID de la facultad y tranquilamente ya nos vamos el ID de la nombre de la facultad y ya nos aparece todo. Esto nos quiere dar a explicar que en una facultad de administración existen 5 administrativos. En una facultad de administración existen 4 auxiliares administrativos. Ahora, para tener unos datos más sorprendentes y que podamos entender a cabalidad, nos vamos acá a la escala de color, le damos un formato a nuestro diseñito para que sea un poquito más bonito ya. Y nos dice que los rojos es donde los lugares donde no hay muchos de los docentes, por decir un ejemplo. En la Facultad de Administración solo existe un auxiliar técnico y solo existe un técnico. Al igual que aquí, en la Facultad de Comunicación solo existe un administrativo, al igual que la Facultad de Derecho. Pero como podemos ver acá las partes verdecitas, en la Facultad de Ingeniería hay más docentes, hay 19 docentes, como al igual que la Facultad de Administración. Vamos a entender de una manera más entendible cuando vamos a hacer el insertar de gráficos. Nos vamos a ir tal vez a ver una tal vez de 3D, un poco más acá. Columna agrupada 3D. Estamos con el nombre. Aquí, vemos acá docentes, ¿verdad? Aquí docentes nos explica, por decir, mira, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Diseño y la Facultad de Administración son donde habitúan más docentes. Eso es lo que nos está queriendo decir, docentes. Y la segunda, el que le sigue, aquí es las anaranjaditas, que son los auxiliares administrativos, que existen más en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Diseño y en la Facultad de Administración. Y es así como podemos llegar a llegar a las siguientes conclusiones. Que es necesario que nosotros hagamos una buena determinación o que hagamos los datos necesarios para que nuestro trabajo pueda ser correlativo. También tenemos que tener en cuenta en una de las recomendaciones, por decir, en los últimos ejercicios que hemos hecho, saber jalar e identificar muy bien los datos, porque por más que lo hagamos mal, no identifiquemos o no demos una identificación adecuada, nos va a salir erróneo. No vamos a poder hacer esta correlación o este cruce de columna con fila que hemos tenido. Otra recomendación o una conclusión que también les daríamos
que es bueno utilizar estas herramientas que nos presenta Excel, debido a que nos facilitan más la vida. Como ya lo hemos mencionado en la introducción anterior, nos ayudan, nos mejoran la vida. ¿Por qué? Podemos hacer inventarios de empresas grandes. Puede ser como farmacias, que su inventario es arduo, porque van desde pastillas así de pequeñas hasta jeringas, hasta multivitamínicos, hasta medicinas que se venden en cantidad. Pero si sabemos tener un adecuado manejo del Excel, si sabemos adecuarlo, si sabemos darle, como lo hemos hecho, identificadores, puede decir, identificador en una columna puede ser todas las tabletas, en otra tableta puede ser el código, en otro puede ser la fecha, así sucesivamente el precio. Si hacemos una adecuada correlación, nos va a salir y nos facilita la vida de manera automática, al igual que la que hacen los cajeros bancarios. Cuando vamos a una parte, a un cajero y sacamos plata, automáticamente no se han dado cuenta que sale un afiche en el cual te dice cuánto dinero tienes y cuánto dinero es lo que has sacado. De igual manera nos pueden ayudar estos Excel. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos, claro, con la ayuda de también de algunas funciones correlativas que tenemos que utilizar, nos dicen, ¿no? Que hasta nos sacan el tipo de interés con el interés que estamos. Por eso es muy recomendable y lo recomendamos que es necesario saber y como personas jóvenes que somos, saber un poco más el manejo de estas herramientas para nuestro futuro y por nuestro porvenir, que nos va a ayudar a mejorar tanto nuestro estilo de vida, nuestro estilo de sistema en el trabajo en el cual estemos. Así que apliquémoslos de manera adecuada. Que Excel ayuda a nuestros trabajadores o a los trabajadores a que tengan una mayor organización. Pueden ser de sus facturas para que tengan una mayor eficacia en cualquier hora que puedan realizar. Es decir, cuando en un Excel quieres introducir un dato y colocas por decir un now, la hora actual, te ayuda a organizar. Las tablas dinámicas, de la misma manera, es un sistema de organización que nos va a ayudar a permitir a tener la capacidad de un buen manejo del programa. Las tablas dinámicas, al mismo tiempo, con la ayuda de los filtros, nos ayuda a reducir nuestro campo o ámbito laboral. Podemos tener más de 3.000, 4.000, hasta llegar hasta 10.000 clientes que puedan tener nombre, apellido, carnet de identidad, pero que pueden tener algo en común. Por ejemplo, pueden tener ahorro, crédito, y eso es ahí es donde aplicamos filtros. Al aplicar filtros, agrupamos el número de cantidades de personas que pueden haber sacado créditos, abono, ahorros, crédito a largo plazo, las tasas de intereses que tienen. Ese es el gran manejo de las tablas. A la misma manera que gracias a los gráficos que tenemos, nos ayuda a tener una mayor evaluación y a tener unas mejores decisiones como nosotros futuros administradores, que nos ayuda los 4 pilares, ¿no? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Las tablas dinámicas nos ayudan a poder evaluar como una empresa en qué sección se encuentra, por decir, en los puntos más altos, nos ayudan también a averiguar en qué punto se encuentra, con qué cantidad de dinero, puede decir como un gran ejemplo podríamos poner como la economía, la oferta y la demanda, ¿no ve? Y también la segmentación de los datos en los cuales, como han podido ver, que podríamos entre alto, medio, bajo, podríamos poner también entre los diferentes grupos o departamentos que existían. Las tablas dinámicas son muy recomendables para aquellas personas o empresas que manejan datos amplios. Esta herramienta le va a permitir que reduzca tanto en el ámbito que aplica en la tarea que hace, como la exactitud en los trabajos que va a realizar. Bueno, licenciado, esta es nuestra presentación del segundo parcial de la materia de Tecnología y Información y Comunicación 3. Gracias. Yo.